Bien, vamos a comenzar la reunión, el webinar. Ahora se le llama así a, a seminarios, cursos, conferencias, charlas, el webinars, cosas de nuestra época. Bien, la invitación que les he hecho ahora, bueno, es en torno a una experiencia, un trabajo que vengo realizando conjuntamente con un grupo de alumnos que ya tienen algún tiempo conmigo y quería un poco compartir esta experiencia de ya 5 años. Han pasado 5 años desde que comenzamos a trabajar en esta investigación con respecto a una técnica de acupuntura que se denomina acupuntura geoelectromagnética. Entonces, bueno, voy a contarles esto. Algunos de ustedes que están acá ya conocen un poco el trabajo, porque de alguna manera tienen todo este tiempo a mi lado apoyándome en las consultas y han visto todo el desarrollo de este proceso, y otros que todavía no, seguramente no tienen mayor información de esto. Pero quiero contarles desde el principio el tema, ¿no? Y bueno, antes de entrar a detalles técnicos con respecto, porque quiero compartir con ustedes esta técnica de acupuntura geoelectromagnética, su desarrollo, todo lo que hemos venido haciendo hasta la fecha, pero sí quiero también contarles las circunstancias en que se dieron, para que se comience a desarrollar el tema, ¿no? Ah, Jung, Carl Gustav Jung, sostiene de que hay un tiempo que él le llama de Kairos. La vida, como ustedes saben, mayormente está relacionada a una sucesión de hechos, causas y efectos, ¿no? Mayormente conocemos que si algo ocurre es porque hay algo que lo origina. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, pero es una verdad parcial. Hay veces que ocurren cosas en nuestras vidas que aparentemente no tienen una causa. Es como que irrumpen en la vida de un ser humano lo que se llama lo inesperado, que está siempre en torno a aquello que nos cuesta a veces entender y que se llama misterio, que no es lo mismo que secreto. Los secretos se pueden desvelar, el misterio solamente se puede vivir. Entonces, en la vida nos ocurren cosas que son consecuencia de nuestras acciones, pero también ocurren cosas, como lo sostiene Carl Gustav Jung, que irrumpen en la vida de un ser humano sin causa aparente, y se dan una serie de circunstancias en las cuales, bueno, ¿y esto de dónde salió? Esto no lo tenía planificado. Y seguramente si revisamos nuestras vidas, podemos encontrar muchos acontecimientos que nos han ocurrido en este tiempo que nos ha tocado vivir, y que, bueno, aparecieron por ahí. Y muchas de ellas han sido determinantes para marcar el rumbo de un proyecto, el rumbo de la vida de un ser humano. Algo así ocurrió con lo que les voy a contar a propósito de esta invitación que les he hecho con respecto a este tema de la acupuntura geoelectromagnética. Así que ahora lo que es a compartir con ustedes la experiencia de 5 años de trabajo en este tema, y también la presentación de un libro que recopila esos 5 años de trabajo hasta ahora. De momento el libro está en formato digital, todavía no he tenido tiempo de ver el tema en físico. Eh, pues escribir un libro, aparte de escribirlo, una, una vez que está escrito, pues hay que sacarle su partida de nacimiento, ponerlo en la Biblioteca Nacional, sacar su registro, que es el ISBN internacional, etcétera, etcétera. Cosa que ya el libro ha cumplido todos esos requisitos y ya tiene una partida de nacimiento. Como lo tienen las cuatro otros escritos que he hecho a lo largo de estos últimos años. Resulta que todo comienza.
realmente en la época de la pandemia, el año 2020, que fue un año, pues, que lo vivimos todos nosotros, que fue un año de acontecimientos donde la incertidumbre estuvo, digamos, a flor de piel, ¿no? De pronto nos vimos envueltos a nivel planetario, no solamente a nivel local, sino a nivel planetario, una circunstancia que, bueno, no voy a narrarla todo, lo tuvimos la oportunidad de vivirlos, algunas personas lo vivieron de una manera muy dramática, otros más o menos, ¿no? Pero en fin, cada quien vivió esa experiencia como había que vivirla. En esas circunstancias, en que yo estaba preparándome para la invitación de un congreso internacional de la Asociación Iberoamericana de Acupuntura para hacer una ponencia en mayo en Barcelona el año 2020, pues fue cancelado precisamente por la pandemia, ¿no? Y bueno, el evento se dio en noviembre, pero virtual, cosa que a mí me mortificó mucho porque yo quería ir nuevamente a Barcelona, que es una ciudad muy hermosa, muy linda, y estar ahí con los colegas que conozco y quiero mucho, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, todo estaba bien planificado, todo tenía su causa y efecto e irrumpió la, la famosa pandemia y le cambió la vida a todos. Bien, entonces eso fue, vino, bueno, el 2020, marzo, si no lo recuerdo más, cuando entramos acá en Perú en el encierro, en la cuarentena de casi 3 meses, más de 100 días que duró esa cuarentena. Y bueno, pues afortunadamente por la tecnología que ahora nos acompaña, el Zoom y todo eso, la escuela pues siguió dando sus cursos de manera virtual y no interrumpimos en nada nuestra agenda, salvo que no eran presenciales, así que todos estábamos encerrados. En ese encierro, bueno, cada quien lo vivió como le tocó vivir, pero en mi caso tuvo de alguna manera, más allá del drama, más allá de las incomodidades que surgieron en torno a este acontecimiento inesperado del COVID, a mí me sirvió para varias cosas. En principio, para terminar de escribir mi libro Acupuntura y Moxibustión, Bases y Fundamentos, eh, y La Cuarentena Revelada, que es un libro que tengo en Amazon. Entonces, bueno, probablemente si no hubiese habido esa época del encierro, ahí estaría seguramente esperando el desarrollo. No es fácil, hay que ir desarrollando, no es un trabajo fácil hacer un libro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en mi caso fue favorable en ese sentido. Inclusive retomé la música, que es una actividad desde muy joven, desde adolescente, que yo tengo una historia con el tema de la música. Inclusive pude componer un álbum de canciones latinoamericanas que están esperando ahí para darlas a conocer, porque estoy con el tiempo a full, estoy con mucho trabajo ahora, sobre todo de investigación, edición, replanteamiento de cursos, una serie de cosas que estoy haciendo, que espero que hacia fin de año baje un poco para ya dedicarle un poco más de tiempo también a ese aspecto. El hecho que la cuarentena a mí, en ese sentido, lamentablemente para muchas personas, y eso lo siento mucho, pues fue una situación muy dramática, la pérdida de seres queridos, etcétera. Pero bueno, ahora yo hablo de mi experiencia en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Es porque en esa época, aparte de lo que les he dicho, se dieron unas circunstancias, por eso le he dicho eso de Jung, de eso que irrumpe, ¿no? En el tiempo de Kairos, una cosa totalmente inesperada y que yo no tenía planteado ni nada de eso, a raíz de una, yo, no sé, algunos de ustedes seguramente lo conocen, yo tengo un amigo y colega, porque es amigo también, eh, Sandro, el doctor Sandro Cuadros, en el cual siempre estamos en contacto, nos mandamos chistes, videos, memes, compartimos generalmente siempre estamos en contacto vía WhatsApp. Y en esos días me compartió Sandro un vídeo
Primero puso, como yo también le mando vídeo de algo que me parece que es interesante, ¿no? Nos compartimos. Y ese vídeo era sobre un estudio, un trabajo que se llama Earthing, o en todo caso caminar descalzo en la tierra. Seguramente lo habrán escuchado. Se ha desarrollado, provino de un ranchero, de un campesino de Estados Unidos. Se le ocurrió, fíjense, también surgió así, ¿no? Es un hombre de campo y de pronto, comienza a observar diciendo él que su abuela, cuando él estaba muy niño, le decía, sáquense los zapatos y que caminen descalzos, que eso es bueno, porque la tierra sana. Y él lo hacía y bueno, comenzó a hacer eso, conversó con un amigo muy cercano, médico, y el médico se interesó y comenzó un estudio y una investigación en el cual, pues sí, no voy a explayarme en la serie de pruebas beneficiosas que dan y que inclusive ya hay textos, libros, investigaciones científicas y todo de lo favorable que es este poner los pies descalzos sobre la tierra, sobre el pasto, sobre la arena de la playa, sobre la tierra de los campos, qué sé yo, ¿no? Estaba viendo esto, leyendo con mucho interés y, y como aparecía en las historietas antiguas, cuando todavía eran historietas y uno leía pues esas historias de los cómics, apareció ese foquito, ¡plum!, que se enciende, el Eureka, el famoso Eureka. Y entonces un poco reflexionando sobre los mecanismos y los fundamentos y las investigaciones que se había hecho sobre el earthing, que es andar descalzo sobre la tierra y con los beneficios que esto conlleva, se me ocurrió. Y si esto lo llevamos ya específicamente y directamente ese contacto de la tierra a toda la energética del ser humano a través de conectar ya no solamente los pies sobre la tierra, sino conectar una aguja de acupuntura en la tierra para que el contacto sea directo en todo el campo energético del paciente para, para ver qué pasa. Entonces, en medicina tradicional oriental y energética, pues que se maneja a través de síndromes. Me dicen que está bajo el volumen. ¿Me están escuchando bien? Los demás, Sí se escucha bien. ya, ¿Se entonces escucha bien? ¿Se es escucha bien? probable que sea problema en todo caso de la Sí. persona que está viendo. Un momentito. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces pasan cosas que pueden ser de origen, o sea, pueden estar ocurriendo acá, o puede ser que alguna persona, por lo tanto, será su dispositivo, su laptop, y la manera de confirmarlo es preguntarlo si me están viendo y escuchando bien y esa persona solamente tiene ese problema, es que revise en todo caso su conexión. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, en ese sentido, pues la medicina tradicional oriental tiene, por ejemplo, un sistema diagnóstico muy importante para todo aquel que quiere ser terapeuta, médico en estos términos. Ese diagnóstico no es un diagnóstico como el diagnóstico que se utiliza en medicina occidental. Y uno de los aspectos más importantes de este tipo de diagnóstico es el estudio del diagnóstico sindrómico. Entonces, no voy a hablar de los 160 síndromes que existen para poder establecer un diagnóstico diferencial de lo que ocurre energéticamente en un paciente para que le aparezca una enfermedad determinada, pero sí me voy a detener, por ejemplo, en algunos síndromes, como el síndrome de frío, el síndrome de calor. Voy a dejarlo ahí nomás. El síndrome de calor es una circunstancia energética anómala que puede ocurrir en una persona determinada y cuyas causas pueden ser dietéticas, ambientales, emocionales o electromagnéticas. Todos estos cuatro aspectos hacen que en algún momento el ser humano, si está predispuesto a eso, acumule un calor tóxico en el organismo y ese calor tóxico se le llama síndrome de calor. Ese síndrome de calor está presente conjuntamente con el síndrome de la flema, está presente en todas las enfermedades de la vida moderna, sobre todo en la enfermedad crónica.
y sobre todo en las enfermedades autoagresivas, autoinmunes, degenerativas y tumorales. Todas las enfermedades que están dentro de esa categoría, si las analizamos y las diagnosticamos dentro de la medicina oriental como diagnóstico sindrómico, en todas estas enfermedades hay calor tóxico. ¿Sí? Entonces, reflexionando sobre ese tema, decía, un calor tóxico en una persona que tiene esas predisposiciones en el territorio del hígado puede producir, si hay flema, un cáncer hepático. Todos los cánceres, por ejemplo, hay calor y flema. No es posible que una persona desarrolle un cáncer si energéticamente, previamente al desarrollo de un cáncer, no hay esa condición sindrómica, síndrome de calor y síndrome de flema. Circunstancia que no solamente está presente en oncología, sino que está presente como le digo, en los cuatro jinetes del apocalipsis de la vida moderna, la enfermedad autoinmune, autoagresiva, degenerativa y tumoral. A eso hay que sumarle el nivel de estrés. El estrés actualmente está siendo brutal cada vez. Supuestamente se desarrolla el ser humano tecnológicamente, todo lo que tú quieras, pero el ser humano vive estresado, vive tenso, vive con miedo, vive en la desesperación, en la desesperanza y sobre todo en la frustración. Y esas condiciones del Shen generan también ese calor tóxico. Teniendo en cuenta, según mi experiencia de casi 30 años en esto, que esas enfermedades está presente ese calor, entonces, y además, teniendo en cuenta, por ejemplo, que una de las cosas que yo aprendí desde muy joven es la electricidad, ¿no? Pues por eso, de alguna manera, me fue bastante fácil entender todas las redes energéticas porque yo de muy chico tenía un tío que era técnico electricista y yo de mirón aprendí electricidad, de tal manera que, bueno, las cosas que hay que hacer de electricidad en la casa, las instalaciones eléctricas, allá inclusive en Guaripampa, la red de electricidad, todo, yo lo hago, o sea, yo sé electricidad. Entonces eso me permitió hacer relaciones. Por ejemplo, cuando se hace una instalación eléctrica, es conveniente poner un cable a tierra. Ese cable a tierra que hace en una instalación, por ejemplo, doméstica, que si hubiese una sobrecarga de energía, esa sobrecarga se libera hacia la tierra evitando que, por ejemplo, se dañen artefactos o inclusive pueda haber un incendio por algún cortocircuito. Esa es, digamos, la razón por las cuales las casas que están bien hechas en sus conexiones domésticas tienen ese dispositivo de cable a tierra para que cuando ocurran esos desequilibrios sobre todo, digamos, mucha energía, ese exceso se libere y se vaya a la Tierra. Haciendo la analogía de eso, entonces dije, si por ejemplo, por dar un ejemplo, no solamente estoy dando el ejemplo del cáncer, pero el cáncer no es la única patología que lleva calor. Prácticamente todas las patologías de nuestro tiempo llevan calor y flema. El Alzheimer, el Parkinson, qué sé yo, una serie de enfermedades degenerativas y todo eso. Entonces dije, si yo consigo a través de la aguja de acupuntura poner, hacer una conexión de ese territorio que está tóxico a nivel de calor, liberarlo como lo liberaría de una casa hacia la tierra, pues eso sería genial. Entonces el curando, eso me tomó más o menos una semana, carajo, cuando me dio la pensadora, ¿no? Te estaba dando, viendo todo, viendo relacionando las enfermedades de la vida moderna, cómo se entienden desde el punto de vista de la energía, viendo todos los síndromes, relacionándolo con mis conocimientos de electricidad, dije, nada, hay que probar.
Entonces, terminando la cuarentena, yo ya tenía esbozado, estaba escribiendo todas esas elucubraciones, casi 3 meses después que termina la cuarentena y pudimos nuevamente hacer nuestras consultas habituales, llegué, me acuerdo, a la consulta de Villa El Salvador, donde esta doña Carmela tiene la tremenda generosidad de permitirnos en su casa tener ese espacio de la consulta de Villa El Salvador, que ya tiene más de 28 años de existencia y de atención ininterrumpida 2 veces por semana, 28 años ya que estamos ahí dando ese servicio. En distintas partes de Villa Salvador tenemos 7 años ahí donde estamos ahora. Llegué donde doña Carmela con un montón de cables, destornilladores, cintas y todo lo que se hace en electricidad. Le pedí permiso y hice todas las conexiones a todas las camillas para poder comenzar a probar la hipótesis que se me había ocurrido. Lo hice acá en la consulta de la escuela, hice 4 puntos de tierra, 5 puntos en Villa El Salvador, 3 puntos de tierra en el local de próceres y nada, a comenzar a trabajar. Y así comenzó. Ya para el año 2021, toda esa información yo la iba escribiendo, 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 escribiendo. Y escribí, no puedo decirle que es un libro porque no es muy voluminoso, escribí una monografía de toda esa ocurrencia, de toda esa experiencia, de todo lo que había hecho y también la publiqué, también le saqué su partida de nacimiento en la Biblioteca Nacional, que es el ICBN Internacional, el 2021, conjuntamente con el libro de acupuntura y La cuarentena revelada, que es un libro que está en Amazon, y lo hice pues. Hice ese primer trabajo. Y a partir de eso, aquí hay algunos de mis alumnos que estuvieron presentes en esa locura, porque fue una locura. O sea, comenzamos a hacer toda esa historia. Bueno, comenzamos a trabajar en ese sentido. De ese tiempo hasta la fecha han pasado 5 años. En esos 5 años hay bastante que contar. Entonces, para contarles un poco más, digamos, organizadamente y de paso, no solamente darles a conocer una técnica que espero ya este año no, porque estoy con mucha carga de trabajo, pero sí a partir del año ya es tiempo de hacer cursos de formación que tienen que ser muy profundos porque hay que saber energética para formación de esta nueva técnica. Pero voy a compartirles a ustedes más o menos la historia a través bueno, veamos acá, una, un momentito que voy aquí a compartir un poco la historia de este tiempo. Entonces, la convocatoria que he hecho hoy día es, uno, contarles eh, cómo, cómo, cómo ocurrió esto, cómo se ha ido desarrollando, hasta dónde hemos llegado y qué perspectivas hay más adelante. Todas estas cosas toman tiempo, esto no es una cosa de juego, hay que ser serios en lo que se hace. Entonces, eh, recién hice yo un libro que es La aguja enraizada a la tierra para de alguna manera contar esos 5 años. Entonces voy a irles haciendo un desarrollo evolutivo del tema y de ahí les compartiré, obviamente no todo lo que dice el libro, pero sí algunas cosas que comparto en el libro. El libro está diseñado, digamos, de tal manera que hay fundamentos científicos, electromagnéticos, sinapsis y toda esa cosa, pero también la energética y la tradición oriental. Entonces voy a comenzar a compartirles con ustedes de manera muy así, ¿no? Porque si me puedo quedar aquí horas con esto porque es mucho tiempo de trabajo, pero sí para que tengan una idea. Bien, vamos a ver. La técnica
surge el 2020. En concreto, la idea surge en la época de la cuarentena, como les había dicho. La cuarentena comenzó en marzo, abril, mayo, junio. Todo ese tiempo estaba en preparación, desarrollando todo lo que es la hipótesis, los fundamentos y todo, ¿no? Luego, pues ahí, en ese tiempo, pues hubo que hacer estudios comparativos de combinar la acupuntura tradicional con principios de la bioelectricidad. Habida cuenta que el ser humano es una entidad eléctrica. Entonces, de ahí, pues ya lo he adelantado, surgió la idea de conectar la aguja a la tierra como un mecanismo terapéutico. Entonces, yo esperaba que pase el encierro de la cuarentena para ya comenzar a todos esos más de 3 meses de estudios, investigación, comparaciones, ve aquí, ve allá. Pues ahora sí ya necesitamos llevarlo esto al terreno de los hechos. Y en ese terreno de los hechos, quiero contarles que conté afortunadamente con el apoyo invalorable de uno de mis alumnos, el ingeniero, eh, uno de mis alumnos, que es ingeniero agrícola, catedrático de la universidad, un momentito de la Universidad Agraria, y comentándole un poco un momentito que no sé por qué no sale esto. Contándole un poco esto, le digo, yo necesito probar esta hipótesis, porque yo le había dicho, esta hipótesis consiste, como hipótesis, de liberar el exceso de calor tóxico hacia la Tierra, captar los electrones de carga de negativa de la Tierra hacia el cuerpo para eliminar radicales libres, ¿no? Y todas esas situaciones. Eso era, pero eso era una hipótesis, había que probarla. Entonces le digo, oye, estoy en esto, y me dice, mira, yo tengo mi hermano que es ingeniero electrónico. Le voy a comentar, me dijo. Bueno, y le comentó. Y una vez se me llama, me dice, profe, ¿vas a estar ahí? Sí, estoy acá. Estoy yendo con mi hermano y está llevando un osciloscopio de última generación para hacer la prueba. Y entonces vino su hermano, que no sabe nada de esto, tuve que hacerle una explicación rapidita y muy concisa de la hipótesis, cómo trabajaba la acupuntura y todo, y vino con un aparatejo digital de última generación. Y me dice aquí $10,000. Hicimos la prueba porque había que probar. En principio la hipótesis era, si yo conecto una aguja de acupuntura con un cable de cobre a tierra, tiene que haber algo que pruebe que realmente está saliendo ese calor de ahí y además que está captando los electrones de carga negativa de la Tierra que son altamente beneficiosos para la salud humana. No, Milú, por ahí hay dos personas que quieren entrar y cada rato se meten en la pantalla. No, ya les acepté, creo que es su señal. Ah, Sí, le ya, estoy ya, viendo. ya, 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 Sí, ya. listo. Entonces, hicimos la prueba, ya tenía las conexiones acá en la consulta. Con el 3 de hígado, que fue el primero que probamos, lo conecté, puso sus electrodos ahí y cuando hasta ahí ya llevábamos como 5 meses de ilusión y trabajo, yo estaba a punto de un estrés de alta magnitud, y si esto no es, no, le había agarrado cariño, entusiasmo, andaba como loco, o sea, hasta dormía poco por estar en esa situación. Y cuando el tío pone su aparato y lo echa a andar, ¡trrr! Salen los valores. Yo me lo quedo mirando, él me queda mirando. Hizo una pausa que me pareció eterna. Y le digo, ¿y, doc, le cuento que su hipótesis es cierta? Libera está liberando y lanzando a tierra, desde el cuerpo hacia la tierra. Aquí está. Porque primero tomó los valores sin nada y después con aguja, ¿no? Y es más, doc, me dijo.
están entrando electrones de carga negativa al organismo. No jodas, sí. ¿Para qué me dijo eso? Y ahí, pues, ahí ya prácticamente con esa comprobación, con tecnología digital, osciloscopio y toda esa situación, bueno, ya, para acá. Buen tiempo después, 2 o 3 años después, otro de mis alumnos que maneja todas estas cosas llevó su aparato a Villa El Salvador, medio, como que creí, no creía, le dijo, prueba, le dije, puso sus aparatos a un paciente y, pues, y se marcó. ¿Qué dices? Les está liberando. O sea, la prueba, digamos, técnica existe y eso es lo que permitió de que una hipótesis de trabajo, pues ya comprobada con la tecnología, pues a seguir adelante. Entonces ya con mi monografía inscrita en la Biblioteca Nacional, con el apoyo invalorable de mis alumnos, que con su entusiasmo me daban muchos ánimos, en ese sentido pues nos arrancamos a tratar pacientes, ¿no? Entonces, ¿en qué situamos los fundamentos de la AGE? Bueno, AGE es acupuntura geoelectromagnética, pero para no estar diciendo todo eso, AGE. No. Los fundamentos en principio son los fundamentos que tiene la acupuntura tradicional china, conjuntamente relacionada con el electromagnetismo natural. ¿Qué es el electromagnetismo natural? El electromagnetismo proveniente de la Tierra, del planeta. Su relación de esa Tierra con el organismo humano, con el cuerpo. Y la restauración del equilibrio bioenergético gracias a ello. Hasta ahí íbamos desarrollando la cosa, yo ya estaba al borde del delirio. Entonces de ahí dedujimos mecanismos de acción, o sea, ya para ver qué es lo que vamos a ver, ya sabíamos de qué se trataba, ahora qué vamos a buscar. Entonces, el principio, lo que buscamos en nuestras primeras acciones con los pacientes es producir una descarga de campos electromagnéticos nocivos en el organismo, que ya les he dicho que fundamentalmente provienen de la dieta, del clima, de las emociones y del electromagnetismo que circunda actualmente en la vida de todo ser humano. Luego, conjuntamente con ello y como consecuencia, regular el sistema nervioso autónomo, como consecuencia de esto, mejorar la circulación y la oxigenación en la sangre y el fortalecimiento del sistema inmune. Por ahí comenzamos. Perdón que se me secaba la garganta. Ese fue el comienzo. Luego continuamos y nos fuimos de frente en concreto a las aplicaciones clínicas. O sea, hicimos por decir ¿cómo se dice? Una selección de nuestros pacientes, sobre todo en Villa El Salvador, que van casos clínicos muy, muy de alta complejidad. Era el entorno ideal para trabajar con esto, ¿no? Porque en Villa El Salvador va de todo y vamos a ver qué casos van, ¿no? Siempre han sido así. Ahí no van casos fáciles. Siempre los casos, la mayoría son de alta complejidad. Entonces, el derrotero era trabajar en principio a nivel del estrés y la ansiedad, el dolor crónico y agudo. Esto yo lo probé conmigo mismo, el dolor y la inflamación, porque justo y probablemente el cielo siempre, cuando uno anda haciendo cosas, le va poniendo las señalizaciones en el camino. Así es el cielo, cuando hay algo que es auténtico, que algo que viene del corazón y sobre todo va a servir, ¿no? Si hay eso, entonces el cielo se encarga del resto, pues. Yo siempre a veces he dicho, algunos alumnos me han escuchado decir, yo
desde muy joven, casi desde niño muy joven, hasta buena parte de mi edad adulta, era un músico. Y todos los que me conocieron desde niños, a mí me decían, si se va a dedicar a algo en su vida es a la música. Cosa que hice y sigo haciendo, pero hice, digamos, en cierta etapa de mi vida, ¿no? Y de pronto aparecí en esto. ¿Y yo qué hago acá? No me voy a poner a contar la historia, algunos cómo es que aparecí en el tema de la acupuntura y en esto de lo que me dedico ahora. Fue totalmente providencial, no es el producto de una planificación porque yo quiero ser, no, no, yo estaba en otra cosa. Y bueno, se generaron una serie de circunstancias, como dice Jung, irrumpieron en mi vida y generaron un cambio, un golpe de timón a otro lado. Y cuando me vi en esa situación, no me quedó otra que mirar hacia el cielo y decir, bueno, jefe, esto en lo que estoy metido ahora no tiene nada que ver con lo que yo iba a hacer. Así que si es así, tú te haces cargo. Si tú quieres que esté aquí, tú te harás cargo, hombre. Y gracias al cielo hasta ahora se ha hecho cargo. Entonces, bueno, este ocurrió que me di un golpe, un golpe que me generó un esguince de tobillo, se me hinchó el tobillo, tuve más o menos una semana ahí tumbado con el tobillo que se me podía pensar, y me hice yo mismo la jodida conexión a tierra en la zona de la dolencia. Y al otro día estaba al 50% de desinflamado, al segundo día ya casi no había dolor, al tercer día ya podía jugar un partido de fútbol. Es altamente antiinflamatorio, pero altamente antiinflamatorio. Y es bueno eso porque las enfermedades de nuestros tiempos es inflamación. La inflamación es calor. Bueno, también fuimos a trabajar en los trastornos digestivos, también prevención y acompañamiento en enfermedades degenerativas y desintoxicación electromagnética. Todos actualmente los seres humanos sufrimos esta contaminación de lo que se denomina ahora como el electroesmog. Tenemos una marea de electromagnetismo, vivimos envueltos en una marea de electromagnetismo, el wifi, el televisor, todo lo que hay en la casa, las conexiones afuera, la alta tensión y todo, hace una marea electromagnética y eso capta el organismo y eso se transforma en calor tóxico. Esto le vendría muy bien a las personas que trabajan en radiología, ¿no? Que están expuestos a esas radiaciones. Entonces, este fue el primer abordamiento clínico que hicimos en ese momento y lo seguimos haciendo. Entonces, bueno, luego fui diseñando una serie de protocolos de aplicación, ¿no? Luego una evaluación clínica integral, eso quiere decir de un diagnóstico para ver si hay síndrome de calor y dónde está alojado, en los pulmones, en la piel, en los huesos, ¿no? Por lo tanto, eso nos lleva a una selección de puntos estratégicos que vamos a conectar con agujas a la Tierra con sesiones que van de entre los 20 y 40 minutos con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. Cosa que hemos podido en algunos pacientes hacer disciplinadamente en esta consulta de Villa El Salvador, donde van casos no solamente de alta complejidad, sino de pacientes que son muy comprometidos en su tratamiento, que eso es lo que es necesario también para que no abandonen y no se pueda hacer un seguimiento. Luego ya comenzamos a ver algunas evidencias y las perspectivas que se daban, ¿no? En una experiencia clínica que viene acumulada desde el 2020, los resultados, con resultados positivos en pacientes con carga electromagnética, no solamente en Villa El Salvador, sino en todas las consultas que yo manejo. Entonces, esto ha dado pie desde el comienzo a un proyecto de investigación para una validación científica. Esto yo lo estoy trabajando aparte.
y tenerlo como consecuencia de esto como potencial en medicina integrativa. Esto toma tiempo, ¿no? No es cuestión, a mí se me ocurrió tal cosa. Hay que ser serio, llevar todo esto. Afortunadamente, a lo largo de estos 5 años, todo ha ido bien, desde tanto desde el punto de vista científico, técnico, energético, todo marcha, no hemos tenido ninguna arista, al menos a mí que me diga, uy, esto está equivocado, todo va, pero fluye tan bien que la verdad que a veces me conmueve, ¿no? Entonces, a ver, perdón un momentito. En síntesis de esa historia que estoy reseñando hasta ahora, bueno, la acupuntura geoelectromagnética, hoy por hoy, representa un puente entre la tradición milenaria y la ciencia moderna, que ofrece una herramienta eficaz y natural para la salud del ser humano. Hasta aquí estamos. Entonces yo le voy a mostrar, lamentablemente no tengo todas las fotos para contarles. Pero bueno, comenzaron a llegar pacientes y hubo una selección, niveles de estrés, problemas de calor y todo. Yo ahora mismo les voy a compartir dos casos muy representativos que se dieron en ese tiempo que vinimos trabajando con la acupuntura geoelectromagnética. Y voy a pasar a decirles. En principio, hubo que hacer las conexiones. Como verán ustedes aquí, hay un tomacorriente, pero que no es de corriente eléctrica. Aquí lo que está llegando es un cable a tierra. Aquí no está saliendo electricidad. Estoy utilizando porque, bueno, sirve para eso. Para que no hayan problemas, le diseñé un logo, que es este que está aquí arriba del toma corriente, donde hay un logo, que al fondo hay un tau, y por delante hay el símbolo de tierra, el símbolo universal, que implica que ese lugar no está saliendo energía eléctrica, sino es un cable a tierra. Todas las camillas de la consulta de la escuela, de Próceres y de Villa El Salvador, cada camilla tiene ahí atrás, a la cabecera, un dispositivo de este tipo. ¿Sí? Eso es en el consultorio. Pero luego dije, IDE, este cable, este es una barra, como verán aquí, eso es una barra de cobre, más o menos de 25 centímetros de largo, que está conectada a un cable que tiene dos cocodrilos, para que si yo no tengo la conexión y tengo en mi casa un lugar donde hay tierra, pues clavo ahí eso y llevo la aguja, el cable a los cocodrilos y lo conecto con aguja. Este es un dispositivo que ya lo tienen algunos de mis alumnos, algunos de ellos lo ponen inclusive en un macetero, habría que probar, ¿no? El ingenio, porque bueno, comenzar a practicar este tipo de técnica necesita los puntos a tierra. Y si no los tienes, bueno, en todo caso, me inventé ese dispositivo, que es una barra de 25 centímetros de cobre, con un cable de 2 3 metros, depende ya de la cantidad de metros, ya depende, con dos de sus cocodrilos que cogen la aguja y se va de frente a tierra. Entonces hubo que hacer eso, ¿no? Luego, como algunos de ustedes saben, Sendao Ecosalud, que es un lugar en Guaripampa, en la sierra de Ancash, donde vamos a ir el próximo mes a un retiro, pues he llevado de estas barras, unas de 60 centímetros, ¿no? Para que atender allá, o sea, allá, pero con la barreta y el cable conectado a la tierra de ella, de frente ahí a la tierra de Chacra, que es una tierra al menos si está en la sierra, de un electromagnetismo fabuloso. Entonces eso, pues miren ustedes, si ven en la foto aquí,
¿no? Ven aquí mi mano que está cogiendo una barreta con un martillo adentro, ahí está el cable, ¿eh? Y luego, en Susan Lee, por ejemplo, la persona, estamos allá en Guaripampa, pues se le conectan los cables ahí, debajo de un árbol, frente a los sapos, en una tierra fabulosa, recibiendo los influjos de la tierra y descargando a tierra todo aquello que pueda ser dañino para la persona, ¿no? Entonces, aquí, antes de comentarles, paso a contarles, he elegido dos casos muy representativos. Uno de ellos de una pacientita que la queremos mucho, es una señora que ya creo que tiene 70 y tantos años, 76, 77 años, que va a la consulta de Villa El Salvador. Y me llegó, desafortunadamente no he encontrado la primera foto, porque la primera foto, la señora llegó en su pierna con una úlcera varicosa, con un tremendo hueco, que un poquito más y ya se le veía el hueso. Ustedes saben, si han visto, que una úlcera varicosa es bien difícil que se cure, bien difícil, inclusive se puede gangrenar. Y si fuese diabética, puede hasta perder la pierna. Bueno, la señora llegó en una condición. La imagen que van a ver a continuación es de la pierna, pero no llegó así, llegó peor. Pero es la que tengo más antigua, en estos momentos. Ahí está. ¿La ven? Ahí por lo Ah, menos ya tenía algunas sesiones de tratamiento. Era peor, se veía un hueco. Entonces comenzamos a tratar. Si hay purulencia, si hay inflamación, si hay una herida de ese tipo, sin duda que eso es calor desde el punto de vista energético. Entonces, la hipótesis es que poner una aguja de acupuntura en una zona invadida por calor libera ese calor. Y bueno, comenzamos con la señora a hacerle tratamiento. Bien, aquí están esos, ¿ven las agujas? Comenzamos y cada vez que iba, aparte de su tratamiento general, le poníamos las agujas transfixiantes en dirección a la herida. Estas dos conexiones van a tierra y comenzamos a tratar. Al cabo, más o menos, no más de 3, quizás hacia 4 meses de estar insistiendo, la herida comenzó a secar, a secar, a secar, hasta que hizo costra. Con una costra seca, grande. Y yo seguía trabajando con la señora ahí. Me daba cosas que se saque la costra, porque de repente saco la costra, em- se vuelve a abrir la herida, de repente sangra, ¿no? Estaba Zulma es médico, y hasta con ella le digo, ¿será de sacarle? No, mejor creo que esperamos. Y así nos la pasamos varias semanas con el San Benito, de si sacar o no la jodida costra. Hasta que un día llega doña Juanita, la señora que es paciente, y se cayó la costra. Y apareció esto que ustedes están viendo en estos momentos. La herida cerrada, totalmente seca. 6 meses más o menos. Actualmente está así. Imagínense.
heridas y sin mayor, sin otra cosa que esas agujas, no nada que ella estuvo curándose, no nada. El tratamiento fue único y exclusivo con acupuntura geoelectromagnética. Dos o una aguja en la zona y le fue liberando el calor, le fue liberando el calor, fue secando, secó, se hizo la costra, se cayó la costra, dejó una mano y ahora está así. Paralelamente a este cuadro, nos llegó una pacientita de unos base 3, o sea, 30 y treintona, encantadora, ella es una chica profesora de niños. Obviamente no viene al caso decir su nombre, estas cosas, ¿no? Que algunas aquí que son alumnos que hacen, deben conocerla, Margarita, bueno, la paciente, llegó con un cáncer de colon, alojado sobre todo en la zona del recto hacia el ano, con un pronóstico bastante sombrío, con una cirugía encima, más quimio y radio, y la comenzamos a tratar. Les había comentado hace un rato que el cáncer cursa con un síndrome de calor y flema. Si no, no hay cáncer. Si hay solo flema y no hay calor, se hace un tumor de 1 kilo, pero no es canceroso. Es el calor el que genera la consecuencia y que la célula comience a generar una mutación y se vuelva maligna. Entonces, esta paciente comenzamos a tratarla. Bueno, acupuntura para síndrome de calor, purificación de calor, trabajar con la flema. Una paciente excelente porque además fue muy estricta en retirar, por ejemplo, lácteos y azúcares y dulces de su dieta, que es muy importante porque generan calor. Entonces comenzamos a trabajar. Ah, bueno, antes de eso, acá está la foto todavía más reciente, ¿ah? De la paciente. Mire esa pierna. Hasta se puede ir a la playa, la tía. Entonces comenzamos con la pacientita del cáncer al colon. Ustedes están viendo ahí dos puntos, dos resonadores de energía que están a dos distancias por fuera del ombligo y es el punto 25 de estómago, Tianshu. Ese punto es el punto mu del estómago, perdón, del intestino grueso. O sea, ese punto conecta directamente y tiene acción directamente en el tejido del intestino, en la parte estructural del intestino. Ahí donde está el cáncer. Entonces había que retirar a como dé lugar el calor de ahí. Entonces, ahí, a diferencia de la otra paciente, que sus agujas fueron transfixiantes en la zona de la herida, acá hemos tomado el punto mu que me sitúa en la zona del cáncer a nivel estructural para retirar el calor. Casi 9 meses de tratamiento. La chica, impresionante. Bien fiel, muy comprometida a su tratamiento. Estamos septiembre, eso debió ser ya a fines de julio, agosto, no recuerdo bien. Me dijo, esta paciente me dijo, doctor, me van a hacer una evaluación a ver cómo está el tema. Pero para eso la chica estaba bien, buen zen, animosa, no había perdido peso, ¿no? Pero llegaba la hora de la verdad. Le habían sacado una serie de estudios para ver cómo estaba el jodido tumor del cáncer, que supuestamente tenía muy mal pronóstico desde ese momento que llegó 6 meses después, y ahí iban 8, y la chica estaba muy bien. Vamos a ver qué ha pasado. Hasta que llegó el día que llegó y ya, doctor, ya me dieron los resultados. De todas las pruebas habían hecho todo, habían un montón de analítica y todo. ¿Y qué fue?
Me dice, limpio, doctor. ¿Cómo que limpio? No hay nada. Ya no hay células cancerígenas. Claro, ellos quieren seguir poniendo y toda esa cosa, porque bueno, sí es cierto. La chica regresaba a trabajar a su colegio, está yendo por ahí, de yo le he dicho, oye, mira, no te me vayas a descuidar, ¿ah? No te me vayas a dar de alta, hay que seguir trabajando hasta que no quede, pero ni rastro de la cosa para que ya no vuelva a ver recidiva y todo eso. Yo le he dicho esa recomendación. Lo que pasa es que como ahora he entrado a trabajar, pues ya le he dicho, oye, date un tiempito y ven, no me vengas acá que ya te das de alta. Pero lo cierto es que ella llegó, los, se han sorprendido, no registra, le querían hacer una quimio de refuerzo, cosa que parece que no aceptaba, y bueno, llega por ahí de lo más bien. Esos son dos casos que quería compartir. Bueno, a eso hay que sumarle otros casos que algunos no conocen, que yo veo por otro lado. El estrés, los procesos inflamatorios, los procesos dolorosos se alivian con esta situación. Yo tengo no solamente los pacientes de Villa El Salvador. ¿Y qué es lo que ha pasado últimamente en los últimos, ahora que estamos haciendo? Casi todos los pacientes les estamos poniendo. ¿Y saben por qué? Porque a quien le he puesto las siguientes hacían, dice, y doctor, ni no me va a poner el cable. Yo no sé qué pasa con los pacientes. Reclaman la puesta del cable. Probablemente no se saben de qué se trata, de qué es, qué sentirán, ¿no? Ustedes saben que en acupuntura viene un paciente generalmente, porque a nosotros siempre nos llevan casos difíciles, porque antes han estado en la otra medicina. Siempre nos llegan los casos más difíciles, nunca nos llegan cosas fáciles. No llegan. Entonces el paciente sigue viniendo y a veces nos dice, estoy igual, todo esto. Y sigue viniendo. Es que algo siente. El paciente no sabe verbalizar qué está pasando, pero sabe que está pasando algo bueno. ¿Sí? Y entonces está pasando con esta acupuntura geoelectromagnética, que ahora resulta que ya mejor, ya ponles a todos, que les viene bien, bueno, como preventivo, porque el paciente lo pide. No se olvide del cablecito, ¿ah? Me dice. Tienen claro que eso les está viendo bien. No tienen una explicación racional. Saben que eso les está haciendo bien. Y eso es suficiente. ¿Eh? Bien. Vean acá, por ejemplo, verán, hay 4 agujas. Una en Chongquan, voy a poner acá. La de arriba está en 12 de Renmai. Aquí, creo que este color no ayuda mucho. Esta. Este es 12 de Renmai. Estos dos de acá es 25 de estómago, que es el mu de intestino grueso. Y el de acá es Kuan Yuan 4 de Renmai, que es el mu del intestino delgado. En otras palabras, mu de intestino de estómago, mu de intestino grueso y mu de intestino delgado, esos cables están generando un efecto beneficioso de retirar calor tóxico de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, porque el estómago energéticamente comienza en la boca y el intestino grueso termina en el ano, pasando por el intermedio en el tripado, eso llamado intestino delgado, retirando calor tóxico de todo el sistema digestivo. Este es un protocolo interesante. Los puntos mu de estómago, 12 de Renmai, el de arriba. Los puntos mu del intestino grueso, 25 de estómago, los que están a los costados. Y el punto mu del intestino delgado, 4 de Renmai, que está abajo del ombligo.
Y ahora, si ustedes me lo permiten y tienen paciencia, en esto no creo que me demore mucho. Aparte de hacerles y compartirles los avances y lo que hemos hecho con con algunos casos representativos, no son los únicos, sino nos tomaría mucho tiempo. Pero el propósito, además de compartir con ustedes todo este trabajo de 5 años hasta ahora, pues también quería compartir con ustedes algo a propósito del libro, 5 años después. Entonces he dividido, no voy a leerles el libro, obviamente, he dividido una parte del primer capítulo del libro y el epílogo del libro. Un poco. Tengo entendido que cuando uno presenta un libro, bueno, lee alguna parte, ¿no? Bueno, me tendrán que aguantar un poquito para que vean de qué se trata el libro. En el primer capítulo desarrollo los fundamentos teóricos de la acupuntura geoelectromagnética y voy a ir leyéndoles. La acupuntura geoelectromagnética, AG, es una técnica terapéutica contemporánea que se nutre de la tradición ancestral como de los avances de las ciencias médicas actuales. Al integrar conocimiento de la medicina tradicional china con principios de biofísica moderna, la AGE propone una nueva lectura del cuerpo humano como organismo bioeléctrico en diálogo constante con el entorno natural. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, el cuerpo humano no solo es un conjunto de órganos y sistemas interconectados, sino también una red de circuitos eléctricos. Cada célula genera microcorrientes y éstas forman parte de la homeostasis general del organismo. Los potenciales de membrana, las sinapsis neuronales, los impulsos del sistema nervioso y la actividad muscular son ejemplos de procesos bioeléctricos fundamentales. La electricidad en el cuerpo humano, sin embargo, un momentito, no es un fenómeno aislado. Se encuentra en constante interacción con el medio. Eso quiere decir que no necesariamente la electricidad organizada en el cuerpo a través de los canales psicolaterales están aislados de lo demás. No, están en constante interacción con el medio. La Tierra misma posee una carga electromagnética estable denominada carga de fondo o grounding. Este potencial de tierra es negativo y tiene la capacidad de neutralizar cargas positivas acumuladas en el cuerpo, o sea, el calor tóxico, sobre todo aquellas derivadas del estrés oxidativo, de campos electromagnéticos artificiales, como los emitidos por dispositivos electrónicos, y de procesos inflamatorios e internos. La medicina tradicional china enseña que el cuerpo está animado por una energía vital conocida como chi, que circula a través de canales o meridianos. Esta energía no solo nutre los órganos y tejidos, sino que también está influenciada por factores climáticos, emocionales y espirituales. La calidad, cantidad y dirección del chi determinan el estado de salud o enfermedad de la persona. Uno de los conceptos más importantes de la medicina tradicional es la interacción entre el cielo, Tian, el hombre o el ser humano, Ren, y la tierra, Ti. Esta triada, cielo, ser humano y tierra, o cosmos, ser humano y energías telúricas, esta triada establece una visión en la que el ser humano debe mantener un equilibrio entre las fuerzas cósmicas o celestes Yang y las terrestres Yin. En ese sentido, la AGE se presenta como una forma práctica y tangible de volver a conectar el cuerpo con las fuerzas terrestres, compensando la desconexión bioenergética que caracteriza la vida moderna. La AGE parte de la hipótesis de que muchas enfermedades contemporáneas, especialmente aquellas relacionadas con el estrés crónico, el síndrome metabólico, las enfermedades autoinmunes y los procesos tumorales, tienen una raíz común en la desconexión del cuerpo con los ritmos naturales de la Tierra.
Este síndrome de desvinculación geobiológica se manifiesta como una acumulación de carga electromagnética, desorganización del campo bioeléctrico humano y pérdida del ritmo circadiano. Al introducir una aguja de acupuntura en un punto específico del cuerpo y conectarla a un cable que hace contacto directo con la Tierra, descarga controlada, se facilita la neutralización de radicales libres, la redistribución de la carga eléctrica y la restauración del equilibrio energético. Desde esta perspectiva, AGE no es solo una técnica física, sino un acto de revinculación con la Madre Tierra en sentido literal y simbólico. Esta que les he leído hasta ahora es parte del primer capítulo del libro, pero como no me voy a pasar leyéndoles todo el libro toda la noche, he sacado un extracto de la parte final del libro. Así que si ustedes me lo permiten, voy a pasar a leérselos. Esta es parte ya del epílogo del libro, ¿no? Ya entre medias ya se han desarrollado un montón de cosas. El retorno a la tierra, el epílogo de una nueva medicina. La acupuntura geoelectromagnética no es solamente una técnica, es un llamado profundo al retorno, una invitación a restablecer un vínculo olvidado, el de nuestra biología con la energía vital de la tierra. En este camino, hemos explorado fundamentos milenarios y tecnologías modernas, campos bioeléctricos y síndromes energéticos, siempre guiados por una intención: sanar reconectando. La medicina tradicional, sabia, observadora, lenta y silenciosa como el crecimiento de las raíces, nos enseñó que el cuerpo es un campo donde confluyen el cielo y la tierra. La AG ha querido recordar ese principio, dotándolo de una aplicación concreta y experimental que une la aguja, el canal de energía y la corriente telúrica. Así, la aguja se convierte en antena, el cuerpo en puente y la tierra en madre que absorbe, transmuta y devuelve. Este capítulo final es un umbral, más allá de los protocolos, más allá de los fundamentos científicos o filosóficos. Emerge la visión de una medicina en la que el ser humano no es únicamente paciente o terapeuta, sino habitante sensible de un planeta vivo. Una medicina del arraigo, una medicina de la escucha profunda, en la que la electricidad del corazón no es separable del pulso de los ríos subterráneos. El desarrollo de la AGE no concluye con este libro, apenas comienza. A cada terapeuta que decida aplicarla con conciencia, a cada enfermo que la reciba con apertura, le corresponderá afinar sus sentidos y su percepción para continuar esta investigación viva. El método, como todo en la naturaleza, mutará, se adaptará, responderá a nuevos desafíos. Y eso es deseable, porque toda verdadera medicina está en movimiento. Quizá llegue el día en que la medicina vuelva a ser una forma de caminar descalzo sobre la tierra, una forma de escuchar la voz de los árboles, una manera de tocar el alma con un hilo de cobre. La acupuntura geoelectromagnética propone ese gesto: anclar al espíritu a la tierra para que el cielo también pueda descender. Que este texto sea entonces una semilla con raíz y con relámpago. Cuando iniciamos este viaje, la pregunta que nos convocó no era solo técnica, sino existencial. ¿Es posible reconectar al ser humano con las fuerzas vitales de la Tierra para sanar? La acupuntura geoelectromagnética nació de esa inquietud, no como una técnica más, ni como una moda terapéutica, sino como una respuesta viva a una crisis profunda de desconexión. Crisis que no solo afecta al cuerpo, sino también al alma y al espíritu de nuestros tiempos.
En estos capítulos hemos revisado fundamentos, estudios, experiencias clínicas, hipótesis en desarrollo y propuestas que aún se encuentran en fase experimental. Pero más allá del marco conceptual y los protocolos de aplicación, la AGE es una invitación a pensar la medicina desde otro lugar. Un lugar donde el terapeuta no es un mero operador de técnicas, sino un hacedor de puentes entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo y el alma, entre el conocimiento ancestral y la ciencia contemporánea. Esta técnica, sencilla en su forma y profunda en su propósito, nos recuerda que la vida pulsa, que es la raíz de las cosas y que toda medicina verdadera debe buscar esa raíz. El contacto con la tierra, literal y simbólicamente, es un acto terapéutico en sí mismo. En un mundo sobrecargado de ondas artificiales, estímulos digitales, toxinas invisibles y emociones reprimidas, volver a la tierra es volver a lo esencial. Una medicina del porvenir, en definitiva. No sabemos aún todo lo que la AGE pueda llegar a aportar. Los estudios clínicos continuarán. Los casos aumentarán. Las hipótesis se van a poner a prueba. Pero hay algo que ya podemos afirmar. Cuando el paciente se conecta a la tierra a través de una aguja, ocurre algo más que un cambio físico. Ocurre un acto de conciencia. Y esa conciencia es lo que más necesita la medicina del futuro. Por eso, más allá del protocolo, más allá del método, más allá incluso de los efectos fisiológicos, que seguirán siendo investigados, esta técnica abre la puerta a una medicina más humilde, más ecológica, más espiritual. Una medicina que no solo cura síntomas, sino que ayuda a recordar quiénes somos. Este libro no cierra nada. Por el contrario, es una puerta abierta. Que las nuevas generaciones de terapeutas tomen este legado y lo expandan, que lo prueben, lo cuestionen, lo fortalezcan, que lo enriquezcan con ciencia, intuición, ética y corazón. Porque el aje no me pertenece, pertenece al espíritu de la tierra. Yo solo he sido un canal, un testigo de su nacimiento, un sembrador de una semilla que espero siga creciendo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por creer que es posible una medicina viva y gracias por caminar conmigo hacia este nuevo horizonte. Bien, hasta aquí llegamos. Era para compartirles un poco los 5 años de trabajo que tenemos con la acupuntura geoelectromagnética, algunos casos para compartirles y bueno, el libro que de momento está en digital, ya hacia fin de año voy a hacer todo un laberinto porque de los 5 libros y un sexto que está ya en desarrollo, pues ya están todos en digital y no he tenido tiempo de ir a ver el tema del físico, ¿no? Pero bueno, ya, con calma. Listo, entonces bueno, para eso los había convocado. Muchas gracias por estar acá y poder compartir. De todas maneras, esto está grabado, lo voy a poner en consultas para del profesor. Yo no he querido hacer una invitación al público en general. He preferido compartir primero con quienes han sido mis alumnos. Por eso lo he puesto en el grupo que están los exalumnos. Y bueno, si quien no ha podido venir, ya pues va a estar la grabación en eso, mañana, pasado, más tarde. Listo, entonces pues gracias y un abrazo. Gracias, Gracias a profe. ti, Darwin. Gracias a ti, Gracias Erwin. por Fernando. compartirlo. Gracias, profesor Darwin. Nos vemos. Gracias, Darwin. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias por compartir. Gracias, sí. Saludos. Gracias por compartir también. Bye, bye, gracias.